los bendiga a todos, qué alegría poder reencontrarnos nuevamente en esta oportunidad para compartirles un estudio profético con respecto a las profecías que hoy se están cumpliendo allí en Siria, precisamente en su capital que es Damasco. La Biblia nos habla acerca de este conflicto y de los acontecimientos futuros que podrían suceder. Claro que sí. ¿Sabía usted que en el libro de Isaías, capítulo 17 y verso 1, dice que la ciudad de Damasco dejará de ser ciudad? ¿Sabía usted que Israel cuenta con armas tan poderosas que podría hacer desaparecer una ciudad en un abrir y cerrar de ojos? Bueno, se podría estar cumpliendo esta profecía de Isaías 17:1, donde Damasco podría dejar de ser ciudad. Precisamente allí es donde está el arsenal químico de armas que Estados Unidos denuncia. Si eso fuese así, Israel no dudaría en defenderse en un momento en el cual pueda ser atacado. El Salmo 83 nos habla de que habría naciones que se reunirían con un propósito: hacer desaparecer Israel. ¿Lo quiere escuchar? Mire lo que dice la Biblia. En el Salmo 83, verso 4, dice: se han reunido y han dicho, destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, de Moab, de los agarenos, de Gebal, de Amón, de Amalec, de los filisteos y los habitantes de Tiro. También el asirio se ha juntado con ellos y sirven de brazo a los hijos de Lot. O sea que nombra aquí distintas naciones. En ese tiempo tenían nombres específicos, pero yo le voy a decir los nombres reales. Por ejemplo, edomitas representa a los palestinos y al sur de Jordania, ismaelitas a Arabia Saudita, Moab a Jordania Central, agarenos a los egipcios, Gebal al Hezbolá y el norte del Líbano, Amón, los palestinos y Jordania del norte, Amalek, árabes de la península del Sinaí, Filistea, el grupo Hamás y la franja de Gaza, Tiro, Hezbolá y el sur del Líbano, Asiria, Siria y el norte de Irak. O sea que esos países, nos profetiza aquí la Biblia, en algún momento se unirán para atacar a Israel. Imaginemos este escenario que se está dando. Estados Unidos dice usó armas químicas, 1.300 personas han muerto, debemos hacer una intervención militar. Lo apoya Gran Bretaña, Francia, la Unión Europea y otros países. Pero Rusia y China dicen no está comprobado que se hayan usado armas químicas. Por el momento, hoy es 3 de octubre, donde se está filmando este programa del 2013, Estados Unidos no ha atacado allí en Siria. Si atacara Siria, el presidente Bashar al-Assad dijo que inmediatamente ellos atacarán a Israel. Israel se va a defender. La Unión Europea le dice a Israel, no entren en el conflicto, déjenos a nosotros que diplomáticamente lo vamos a solucionar. Israel dijo, a través de su primer ministro Simón Pérez, si Siria ataca a Israel, responderemos inmediatamente. ¿Será que responderá con armas tan poderosas que puedan hacer desaparecer Damasco, esta ciudad capital de Siria, como profetiza el profeta Isaías en el capítulo 17 y verso 1, donde Damasco dejará de ser ciudad? Podría ser, puede ser una hipótesis donde se podría estar cumpliendo esta palabra que profetiza el Salmo 83, donde estas naciones se unirán para hacer desaparecer a Israel del mapa. Si Estados Unidos ataca a Siria, Siria atacará a Israel e Israel comenzará a defenderse y puede Siria ser apoyado, como ya lo dijo el presidente de Irán, y estos países que les mencioné, y atacarán también a Israel. Israel se sentirá amenazado y lo más probable es que utilice esas armas para hacer desaparecer Damasco. Allí habrá un freno a nivel internacional y sucederán otros acontecimientos que ya se lo voy a contar. Ahora bien, si Estados Unidos
no ataca a Siria, porque las naciones le están diciendo precisamente que no lo haga, entonces Siria puede decir, ataquemos a Israel, unámonos para poder atacar a Israel y hagámoslos desaparecer del mapa como profetiza el Salmo 83 y como presidente, como el expresidente de Irán, lo ha dicho categóricamente, Israel debe desaparecer del mapa. Entonces dirán, Estados Unidos no lo apoya, las naciones le han dado la espalda a Israel, ataquemos nosotros a Israel. De la misma manera, Israel se sentirá amenazado y podría también usar sus armas potentes para hacer desaparecer Damasco y haber un impas a nivel de guerra y las naciones se unirán para buscar la paz. La Biblia profetiza que llegará un iluminado, entre comillas, donde logrará firmar un tratado de paz entre los árabes e Israel. Quiero decirles que ya desde el conflicto que comenzó en Siria desde 2011, donde rebeldes que no están de acuerdo con la presidencia dictatorial de este régimen sirio, han muerto ya aproximadamente 100.000 personas y 4 millones de ellas han sido desplazadas de su país. O sea que el conflicto es un conflicto bastante importante y bastante grande, donde las naciones del mundo están mirando precisamente Medio Oriente. Esta guerra que profetiza el Salmo 83 está allí a las puertas. Y nosotros tenemos que ir siempre a la Escritura, a la Palabra de Dios. Pero no será el único acontecimiento que sucede. Imagínense que usted un día se levanta, ve las noticias y dice, Damasco desapareció. Bueno, la Biblia ya lo profetizó hace muchísimos años, 800 años antes de Jesucristo por medio del profeta Isaías, y el Salmo 83 también lo está hablando. Ahora, hay acontecimientos a nivel mundial que nos están hablando de que profecías se están cumpliendo. Por ejemplo, a nivel religioso también hay movimientos donde la Biblia ya nos ha advertido. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13 y verso 11, dice la Escritura, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Podemos ver que en estos últimos tiempos se ha levantado también un líder religioso que tiene mucho magnetismo, podemos decir, atrayendo allí a las masas, y aún en las reuniones del G20, donde están los 10 países más importantes del mundo y los 10 países emergentes, han dicho que este líder religioso es un mensajero de la paz, que tiene mucha humildad y que ha sido reconocido como la persona más honesta en el mundo. Ahora, ¿vendrá de Dios este personaje, este religioso que está atrayendo a las masas? La Biblia nos habla que iban a aparecer personas que querrían demostrar esa espiritualidad y vendrían con apariencia de cordero, pero en realidad hablarían como dragón. ¿Cómo podemos darnos cuenta si un líder religioso, una persona que habla espiritualidad, viene precisamente de Dios? Viene precisamente de Dios si le dan la gloria a Jesucristo, porque el Padre envió a Jesucristo. Y ese líder religioso debería estar predicando conforme a las Escrituras, donde nos habla que tanto Jesús como los apóstoles y todos sus seguidores han predicado el Evangelio, donde llaman al arrepentimiento a las personas, donde les animan a recibir al único y suficiente Salvador que derramó la sangre para el perdón de pecado. Y este es Jesucristo, en el cual y en el único que hay perdón de pecados. Si no hace eso, hay que estar muy alerta, porque podría ser esa bestia o un falso profeta que dará lugar a esta bestia que habla la Biblia, una bestia religiosa, y por el otro lado también habrá una bestia política que ya lo vamos a estar mencionando. También podemos decir que este líder religioso no le está dando la gloria a Jesucristo, no está llamando al arrepentimiento y a recibir al Señor y al Salvador del mundo, como dicen las Escrituras, y está llevando peligrosamente a la humanidad a algo que la Biblia condena, que es la idolatría, adorar imágenes o adorar esculturas.
Lea la Biblia. En Apocalipsis capítulo 21 y verso 8 nos dice categóricamente que los idólatras no irán al cielo, sino que irán a un lago de fuego y azufre. Y el apóstol Pablo escribe allí a los Gálatas en el capítulo 5, desde el verso 21 en adelante, usted lo puede leer, donde habla que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Es lamentable esto, pero es una realidad. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Recibir a este Salvador tan grande que es Jesucristo. ¿Quién dio la vida por usted? ¿Quién derramó la sangre por usted? ¿Quién perdona los pecados? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿A quién mandó Dios el Padre? Mandó a Jesucristo para salvarnos. No le demos la espalda, porque ese sería nuestro mayor pecado, podemos decir el pecado imperdonable, rechazar a este Salvador tan grande, porque el que no está con Cristo, en contra de Cristo está. La Biblia también nos habla de que se levantará otra bestia, una bestia política, dice la Biblia, que surge del mar, del mundo, de este mundo embravecido. Imagínense que las noticias dicen Damasco desaparece, conflicto árabe-israelí. Alguien tendrá que poner paz allí. Alguien iluminado, entre comillas, como dice la Escritura, logrará firmar ese pacto a nivel allí en Medio Oriente entre árabes e israelíes. Y esto nos afecta a todos, porque si no se hiciese ese pacto, dirán las naciones, ¿cuánto costaría el barril de petróleo? ¿Cuánto costaría un litro de nafta aquí en Argentina? Quizás 1.000 pesos. Entonces a todas las naciones les interesará que ese conflicto termine con paz. En Apocalipsis 17, 12 y 13 nos habla que el último gobierno mundial estará compuesto por 10 naciones, las 10 naciones más poderosas de la tierra que ya están dentro del G20. Ahora son 20, pero van a quedar 10. Y dice la Escritura que por media hora reinarán juntamente con esa bestia política anticristo. Y estas 10 naciones le entregarán todo el poder. O sea que habrá un único líder mundial. No se sorprenda. Estuve viendo en los noticieros, por ejemplo, de CNN, y en este conflicto que tiene Siria, donde Estados Unidos quiere atacar y Rusia dice que no, he oído yo personalmente a periodistas que dicen, pero ¿por qué no se busca un líder mundial que tome una decisión y se termine el asunto? O sea que las naciones están pidiendo ese salvador, ese pacificador que vendrá en su propio nombre y las naciones le recibirán. Cristo lo dijo claro, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me han recibido. Otro vendrá en su propio nombre y a ese recibirán, y las naciones caerán en un lazo que lo profetiza también el apóstol Pablo en una carta que le escribe a los tesalonicenses en el capítulo 5 y en el verso 2. Escuche con atención lo que dice la Escritura, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Cuando las naciones busquen la paz dejando de lado a Dios, o sea, una paz humana, hoy vemos el humanismo cómo ha crecido, han dejado de lado a Dios, el autor de la vida y el creador de todas las cosas. Pero escuche lo que nos dice a los creyentes. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de la luz. No somos hijos de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, abriéndonos vestidos de la coraza de la fe y amor, y con esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que, en medio de este conflicto, en medio del surgimiento de líderes religiosos que están atrayendo a multitudes, llevándolos peligrosamente a la idolatría, en medio de que el mundo está pidiendo un líder mundial, en medio de las guerras, estos son acontecimientos proféticos que ya nos habla la Biblia. Pero va a haber un acontecimiento que cumplirá esta palabra que les leo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio del Señor Jesucristo. ¿Cuál es el escape aquí? El escape está para los que son creyentes de Jesucristo. ¿Lo dice la Biblia? Claro que lo dice la Biblia. Mire lo que habla y lo que va a suceder en medio de estos conflictos. Puede suceder antes que Damasco desaparezca,
puede suceder unos días o meses después, puede suceder en este mismo momento, el día y la hora no lo sabemos, pero no le quepa la menor duda que sucederá. ¿Qué sucederá? Le digo lo que dice la Escritura, no es que me lo invento yo. Yo leo la Escritura, la palabra de Dios. Usted puede leer la Biblia que quiera, en la Biblia que usted quiera lo dice, lo busca en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 16, escuche lo que va a suceder en medio de estos conflictos. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y recibiremos al Señor juntamente con ellos en las nubes. Y dice la Escritura, y estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense unos a otros con estas palabras. Dice la Escritura, la palabra de Dios. O sea que el Señor viene a buscar a su iglesia. Ese es el escape. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado. Estamos en esta generación en medio de estos conflictos, seremos arrebatados y recibiremos al Señor en las nubes y estaremos siempre con Él. Esa es nuestra esperanza. Vos que dijiste, ¿cuál es la esperanza? El mundo se está desmoronando, cada vez hay más maldad, cada vez más inmoralidad, cada vez el hombre se está comiendo al mismo hombre, cada vez hay más guerras, cada vez hay más pestes, cada vez hay más plagas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que el Señor nos advirtió por medio de esas señales para que nos demos cuenta que su venida es inminente. Es tiempo de preparar nuestra vida. Volvámonos a Dios y Dios se volverá a nosotros. El escape está a través de Jesucristo, nuestro gran Dios y nuestro gran Señor. Y si no aceptamos al Señor Jesucristo, entonces lamentablemente veremos esos juicios que caerán sobre esta tierra, pero el Señor ha establecido un escape y ese escape es a través de la fe en nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. En ese G20 que les hablé, donde se reúnen los países más importantes, más potentes y los emergentes, también hay una silla que siempre la ocupa un príncipe. Es el príncipe de España, Felipe de Borbón. Siempre está allí. La Biblia, el profeta Daniel nos habla de que un príncipe recibirá una corona y será precisamente el anticristo que en algún momento el mismo Satanás va a poseer totalmente y traerá ese dominio a nivel mundial. Será este hombre, este príncipe, ese anticristo que la Biblia profetiza, donde las naciones lo verán como un pacificador y el que logre la paz entre árabes y los israelitas, nosotros no lo sabemos, Pero sí dicen muchos que es la persona más inteligente de la tierra, la persona preparada militarmente, tanto en aeronáutica como en el tema naval, como también en el ejército, y que tiene muchas condecoraciones y que es una persona muy instruida, la más instruida de la tierra. ¿Será ese? Nosotros no lo sabemos, pero hay movimientos donde la palabra del Señor se está cumpliendo en este tiempo. También la Biblia nos muestra otra señal, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13 y en el verso 16 y 17, nos habla acerca de lo que usted seguramente oyó nombrar, la marca de la bestia, que es el 666. Vamos a leerlo, ¿qué le parece? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13 en el verso 16. Este líder mundial hará que todos sean marcados con esa señal, 666. ¿De qué manera lo hará? Ya se lo explico. Apocalipsis 13:16. Y así a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Sabía usted que ya hay 7 billones de microchips, pequeñitos como un grano de arroz, donde allí va a albergar toda la información que se necesita sobre una persona? Y en algunos países ya lo están colocando debajo de la piel y allí está la información. Todas estas señales que les estoy hablando se están cumpliendo hoy
todas juntas. Nunca sucedió esto en la historia, pero en este tiempo está realmente sucediendo. Sorpréndase más, me comentaba un miembro de la congregación de aquí de la Iglesia Cristiana de La Plata, que a su hija en la escuela, en la secundaria, le comentaron, fue un profesor a hablar y les dijo que llegará un momento donde a todos se les va a insertar un microchip. Lo sorprendente es que no era creyente, no pertenecía a nuestra fe, que estaba explicando, era un profesor. Es que esto es lo que se viene. Pero antes de todo eso, Cristo viene a buscar a su pueblo. ¿Estás preparado? No es casualidad que nos estés mirando por televisión. Yo te estoy diciendo la verdad. Yo estoy abriendo la palabra de Dios y te digo el capítulo y el versículo para que vos lo puedas indagar. Cristo dijo que en los últimos días nadie los engañe, con palabras persuasivas de vana sabiduría y filosofías humanas. La palabra de Dios es la verdad. El cielo va a pasar, la tierra va a pasar, pero esta palabra no pasará, sino que se cumplirá. Así que lo que se está esperando ahora es que se cumpla precisamente este acontecimiento, y el pueblo judío sabe, porque el Salmo 83 está en el Antiguo Testamento y ellos leen los salmos. Ellos saben que se avecina esa guerra, pero también saben que Dios le va a dar la victoria. Así como en 1967, cuando ellos, un puñado de judíos, pudieron reconquistar Jerusalén y otros territorios ocupados por los palestinos, y de una manera sorprendente sucedió en una guerra de 6 días, así también sucederá ahora. Y escuche lo que va a suceder. Israel ganará territorio en Siria, en Egipto, en Arabia Saudita, en Jordania y en Irak. Israel tendrá un territorio similar al que le profetizó Dios al padre de la fe, que fue Abraham. ¿Qué sucederá también? Puede suceder que en este conflicto, esta mezquita que está allí en Jerusalén, la mezquita de la Roca, una mezquita musulmana, sea destruida en medio de este conflicto. Israel tendrá entonces la gran oportunidad de construir su tercer templo. Su tercer templo. Ellos ya tienen preparados todos los utensilios para los rituales, las vestimentas de los sacerdotes y también los sacerdotes preparados para esos rituales. El otro día un pastor me comentaba que él viaja a Jerusalén y le van a mostrar precisamente en este viaje que va a hacer todos esos utensilios y todas las vestimentas, porque están esperando solamente construir el templo. Y por ahora no lo pueden construir porque justamente está esta mezquita de la Roca en el lugar donde tiene que estar el templo. Y ese templo también usted va a oír noticias que lo van a construir. Lo dice la Biblia y verá que será real. Y también Israel se sentirá segura. Ahora, eso dará paso a otra guerra, que hoy no tengo tiempo de explicárselo, que es la guerra que profetiza en Ezequiel, capítulo 38 y 39, que es la guerra de Gog y Magog, precisamente contra Israel. Gog representa a Rusia y Magog a Irán y a otros países también aliados, que verán a Israel tranquila, porque ahora tiene paz, firmó ese tratado de paz, y Rusia un día, escúchelo bien, invadirá también allí el territorio de Israel. Pero ya se lo adelanto, serán vencidos porque la mano de Dios está a favor de Israel. Lamentablemente las naciones del mundo le están dando la espalda a Israel. Israel es el pueblo escogido desde un principio por el Señor. Él les mandó el Mesías, Jesucristo judío, vino, pero ellos lo rechazaron. Pero a todos los que le recibimos se nos dio el derecho de ser llamados hijos del Señor. Y también un puñado de judíos están recibiendo en este tiempo también al Señor Jesús. Todos estos acontecimientos, o sea que le espera Israel la guerra del Salmo 83, le espera la guerra de Ezequiel 38 con Rusia y sus aliados, y le espera la tercera y última gran guerra mundial. ¿Dónde lo dice? En Apocalipsis capítulo 16, verso 12 al 16. Dice la Escritura que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y dice la Escritura que aquí
yo vengo pronto, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En ese valle en Israel, en Armagedón o el valle de Josafat o el valle de Megido, allí se realizará la última y gran tercera guerra mundial que profetiza la Escritura. Para ese tiempo no estarán los creyentes en la tierra, porque justamente el versículo anterior dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Viene como ladrón Jesucristo, no porque Él sea un ladrón, quiere decir que viene de una manera inesperada, nadie lo espera, pero el pueblo de Dios lo está esperando. Y no viene a robarse nada, viene a buscar lo que le pertenece. Y los que hemos recibido a Cristo le pertenecemos al Señor. O sea que de esta tierra desaparecerán, serán quitados de esta tierra aquellos que reciban a Jesús y serán librados de todos estos acontecimientos y guerras que les mencioné. Quizás la desaparición de Damasco, quizás lo veamos, pero las otras dos guerras estaremos más allá de las estrellas, porque vendrá el Señor y los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados y recibiremos al Señor en las nubes. Alentémonos con estas palabras, dice la Escritura. Se me terminó el tiempo, que Dios te bendiga mucho y adelante, tené confianza, porque nuestra fe trasciende lo terrenal. No es solamente para que nos bendigan aquí en la tierra, sino que con Cristo tenemos vida eterna. Que Dios los bendiga a todos. Todo ojo verá, del cielo